Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta primera transmisión de su programa End of Times Radio Show a través de la estación El Arc Radio Studios, dándoles un caluroso abrazo de mi parte y quiero primero que todo darle las gracias al Señor nuestro Dios por permitirnos la oportunidad de colaborar con el Arc Radio Studios y así expandir el reino de Dios y llevar la palabra de Dios a las naciones. Yo soy su conductora, Sofía Sánchez Pepín, y quiero abordar un tema muy importante para nosotros los cristianos. El tema que vamos a tratar el día de hoy se llama afinando nuestros oídos espirituales. Yo sé que hay muchos que dicen, ¿por qué yo no escucho a Dios? ¿Por qué Dios le habla a fulanito o a fulanita? ¿Por qué fulano siempre dice que Dios le dijo, pero yo nunca escucho nada? Y ese es el tema que vamos a estar tratando la tarde de hoy, miércoles 15 de febrero del año 2023. Así que prepárense que vamos a desglosar este tema unos cuantos minutos, pero no sin antes dar unos cuantos anuncios. Queremos recordarles sobre unos programas que están aquí en vivo todas las semanas para que nosotros podamos ser partícipes del crecimiento del reino de Dios. Vamos a recordarles que tenemos el programa Tejilim Salmos 150 todos los jueves con la familia López y el programa Intimando con Dios con la hermana Damaris Rivera Ortiz todos los sábados a las 8 de la noche en vivo por aquí, el Arc Radio Studios. Antes de empezar a desglosar nuestro tema, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve. The Lord is blessing me right now, right now. The Lord is blessing me right now, right now. You woke me up this morning and clothe me in my right mind. Didn't let me sleep too late. You woke me right on time. Oh, yes you did. Don't you know the Lord?
de vuelta una vez más. Gracias por la sintonía. Antes de empezar de lleno con el tema, quiero decir que End of Times Ministries o Ministerios del Fin de los Tiempos es un ministerio entregado por Dios quien nos ha dado la encomienda de llevar a las naciones la palabra del reino de Dios para la salvación de las almas y para la liberación de aquellos que están cautivos, para la gloria de Jesús. Así que estamos en formación, estamos en crecimiento, es un ministerio recién nacido y esperamos que Dios haga muchas maravillas a través de nuestro ministerio para su gloria. Ahora sí podemos entrar de lleno al tema sobre escuchando la voz de Dios y afinando nuestros oídos espirituales. Tengo unos cuantos versículos que nos van a poner un poco de sintonía, pues, a lo que vamos a hablar el día de hoy. Uno de estos versículos es Deuteronomio 12:28, que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti, para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor tu Dios. Esta versión que estoy leyendo es la Nueva Biblia para las Américas. Amén. Vamos ahora con Proverbios. Tenemos Proverbios 1:33. Proverbios 1:33 dice, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. También tenemos Proverbios 4:20. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué tienen en común todas estas palabras que hemos leído? Tienen algo en común. Hablan sobre escuchar y hablan sobre palabras. Eso quiere decir que Dios habla, porque Él está diciendo en su palabra que le prestemos atención a las palabras que Él dice. Está diciendo en Proverbios 1:33 básicamente que sus palabras son vida y que traen bienestar. Y esa es la verdad. Pero muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Así como esos versos que acabamos de leer, hay otros más que también nos hacen hincapié en que podemos escuchar la voz. Por ejemplo, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entre otros que nos dejan entendido o por entendido que es posible escuchar la voz de Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, estamos escuchando la voz de Dios. No fue por hombre que llegamos hasta este camino, no fue por hombre que hemos llegado hasta aquí. Amigo que nos escucha, que quizás todavía no le ha entregado su vida a Cristo, no es un hombre que le está llamando. Esa persona que el Señor utiliza para predicar no es quien pone en su corazón ese anhelo de escuchar esa palabra, no es esa persona que le está llamando. Hubo una voz que a usted le llamó primero y le llamó por nombre. Antes de que esa persona le predicara, ya el Espíritu Santo venía tratando con usted. Hay diferentes maneras de escuchar la voz de Dios. La número uno es por medio de su palabra. Esa es literalmente la voz de Dios. Esa palabra es Dios mismo. Todo lo que necesitamos saber se encuentra allí plasmado en su palabra. Absolutamente todo está reflejado en la palabra, como si fuera una guía, como si fuera la palabra de un padre instruyendo a su hijo. Todo está escrito allí. Pero como Dios es tan maravilloso, no se queda solamente ahí, no se queda únicamente en la palabra, también hay otras maneras de escuchar su voz. ¿Cuántos saben que la oración es una conversación con Dios? Claro que sí. La oración es una conversación entre nosotros y Dios. Pero también sabemos que una conversación debe de tener al menos dos participantes.
En este caso, realmente tiene a la Trinidad, quien sería el otro participante aparte de nosotros. Cuando oramos, Dios nos habla y nos da respuestas, nos indica qué orar a través de su Espíritu Santo, porque orar como conviene nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo sí e intercede por nosotros. Dios también nos habla a través de visiones y sueños. Muchas de esas visiones pueden ser versículos bíblicos para dar respuesta a nuestras oraciones o preguntas. También Dios nos puede hablar de forma audible, que es lo que siempre todos anhelamos. Todos anhelamos y esperamos escuchar la voz de Dios. Pero sea cual sea la forma en la que Él decida hablarnos, tenemos que afinar nuestros oídos espirituales para poder escucharle. Dios no hace acepción de personas. No hay una persona que sea más especial que otra. Yo sé que hay mucha gente que dirá, bueno, pero Dios le habla al hermano, entre comillas, ¿verdad? Vamos a inventar un nombre, al hermano José, o al hermano Carlos, o al hermano Juancho, o al hermano Pedro, o a la hermana Marta, o a la hermana María, pero a mí no me habla, porque es que la hermana María ora demasiado bello, tiene mucho léxico, sabe muchas palabras, sabe mucha Biblia, siempre tiene un versículo que mencionar. El hermano Pedro también maneja muy bien la oratoria, habla de una manera muy hermosa. Yo no sé hablar así, yo no sé orar así, así que a mí Dios no me va a hablar. Quiero que sepa que Dios no tiene acepción de personas. No hay personas que sean más favoritos para Dios que otros. Así que si esa era la percepción que usted tenía, usted puede sacar esa percepción de su mente. Puede sacar la idea de su mente porque Dios no tiene nada que ver con eso. Para Dios hablarnos a nosotros, eso no es importante. Eso no es un requerimiento ni un criterio para que Dios decida hablar a uno de nosotros. No tiene absolutamente nada que ver. Todo aquel que es hijo de Dios escuchará su voz a través de su Espíritu Santo. Todo el que es hijo escuchará su voz a través de su Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo y es hijo, va a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos nosotros afinar nuestros oídos espirituales para poder escuchar su voz? Podemos hacerlo por medio de la oración. Pedid y se os dará. Usted puede orar directamente, decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que yo pueda escuchar tu voz. Yo te pido, Señor, que yo pueda escucharte de ahora en adelante, que tú puedas ser mi guía en todo tiempo. Y usted va a empezar a notar cómo el Señor empieza a darles versículos. Y algunos incluso empezarán a notar cómo Dios les empieza a hablar de manera audible. Sí, Dios todavía habla de manera audible, pero todo depende en cierta manera de su nivel de fe, pero también de la voluntad de Dios para con usted y también depende del llamado que usted tenga en su vida. Pero ese sería otro tema. Otro punto que podemos tomar en consideración para escuchar la voz de Dios es el ayuno. Cuando estamos en un ayuno, nosotros quebrantamos la carne y nuestro espíritu se hace más sensible. Por ende, la posibilidad de escuchar la voz de Dios en ese momento donde estamos dejando a un lado la carne para fortalecer el espíritu, porque en ese momento la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. En ese momento que estamos en esa condición de ayuno, el Señor se glorifica y también nos habla. Muchos de ustedes han encontrado respuesta a situaciones a través de un ayuno. Llega una palabra de Dios a través de un ayuno, ya sea que el Señor le hable en su corazón y usted sepa que lo que se le está diciendo viene de parte de Dios, o ya sea que el Señor le mande un versículo que dé la respuesta a su pregunta. Muchos, muchos, muchos hemos conseguido esas respuestas a través de un ayuno.
También Dios nos habla a través de la lectura de la palabra misma. Muchas veces estamos leyendo la palabra y las palabras que están allí escritas parecen resaltar ante nuestros ojos. Nos llama la atención. Y eso es Dios hablándonos. Es algo que se nos revela a través de la palabra misma, que nos da la respuesta a tantas interrogantes, inclusive a tantas situaciones que nosotros solemos presentar que no sabemos cómo manejar. Y el Señor a través de su palabra nos habla para darnos respuesta. También podemos escuchar la voz de Dios a través de la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. De nada nos sirve a nosotros ayunar, pero no ser obedientes. El ayuno sería el sacrificio, pero la obediencia es la que va a desatar que Dios nos note y entonces Dios diga, he allí mi hijo obediente, he allí mi hija obediente, y entonces sí, Él se preste a hablar con nosotros. También la consagración y la santidad nos llevan a escuchar la voz de Dios. La consagración y la santidad van muy de la mano con la obediencia. No podemos vivir como personas del mundo y esperar escuchar cosas santas mientras estamos viviendo en el mundo. Eso no es posible. Hay un precio que hay que pagar, hay un sacrificio que hay que hacer y aunque usted no lo crea, la obediencia no es un sacrificio en sí, pero para nosotros los seres humanos es difícil. Es difícil permanecer obedientes. Por más que alguien quiera decir que se le hace muy fácil, lo dudo mucho. Es difícil, pero cuando uno conoce la verdad, cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sabe que vale la pena ser obediente y lo hace. Y cuando Dios ve que a pesar de que usted tiene su propia concupiscencia, sus propios deseos, sus propios anhelos, usted decide dejar todo eso de lado para ser obediente y fiel a Dios, pues Dios se va a manifestar. Porque Dios es un Dios dadivoso y un Dios que ama a sus hijos. Y Él ve todo lo que nosotros hacemos por amor a Él. Cuando nosotros estamos en estas condiciones, estamos tratando de escuchar la voz de Dios, entonces Dios se va a manifestar ante nosotros. Vamos a orar para que Dios sea quien afine nuestros oídos espirituales, para que su voz sea clara e inconfundible para nosotros, para que le reconozcamos de inmediato y como Samuel podamos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tenemos que pedirlo de todo corazón. Tenemos que ser claros cuando nosotros le pedimos al Señor por una señal de su voz, por escuchar su voz, porque hay voces que son engañosas y nosotros tenemos que tener el discernimiento de saber que es Dios que nos habla. Y digo el discernimiento porque cuando Dios habla, es obvio que es Dios. No hay pierde, sabemos que es Dios. Pero si no tenemos discernimiento, cuando no es Dios que nos habla, es posible que nos confundamos y hagamos caso de esa palabra. Dios nunca nos va a hablar de manera contraria a lo que establece su palabra. Si a usted le gusta una mujer casada, a usted le gusta un hombre casado, Dios nunca le va a decir que pelee por ese amor. Nunca le va a decir eso. Eso es completamente contrario a la palabra de Dios, pues eso sería adulterio. Y Dios jamás le va a llevar a usted por ese camino. Por el contrario, la palabra de Dios en ese momento sería para corrección. La palabra de Dios sirve para varias cosas. En muchos casos, y cuando digo palabra me refiero a su voz, porque como dije anteriormente, nos puede hablar de diferentes formas. En muchos casos nos habla para darnos amor, para decirnos cosas que necesitamos escuchar. Pero en otros casos el Señor nos habla para corregirnos, porque hay que ser honestos. No siempre estamos bien delante de Dios, no siempre hacemos todo bien y a veces hacemos las cosas sin querer, queriendo. O sea, a veces hacemos las cosas sin saber que realmente
lo estamos haciendo mal. A veces sí sabemos que lo estamos haciendo mal, pero muchas veces no lo sabemos. Creemos que estamos correctos, creemos que lo que decimos, lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos movemos, está correcto. Y el Espíritu Santo entonces viene con palabra de Dios para corregirnos y decirnos eso no es así. No es así. No te estás conduciendo correctamente. Pero a veces es todo lo contrario. Nos estamos moviendo de una manera que a Dios le agrada y Dios nos hace saber que le agrada. Hay otra forma en la que Dios habla que no mencioné porque no es una manera directa. Una manera directa es cuando Dios nos habla a nosotros directamente, pero Dios nos puede hablar a través de un predicador, de un pastor, de una persona con don de profecía o profeta. Dios nos puede hablar a través de esas personas, pero en mi experiencia personal, una cosa que yo he notado es que cuando Dios va a hablarme a través de alguien, es solamente para confirmar lo que ya Él me había presentado a mí primero. Si Dios me ha presentado algo, dígase en un sueño, una visión, su propia palabra, entonces más adelante alguien viene y confirma lo que Dios había dicho. Esta es otra manera en la que Dios puede hablarnos. Y aunque esa manera es buena y está bien, debemos evitar caer en un error que muchos pueden caer o muchos podemos, porque me incluyo mucho. Ni el ARC Radio Studios o sus operadores se solidarizan con los dichos, ideas, pensamientos o teologías compartidas en el programa que acabas de escuchar. Somos el ARC Radio Studios. Ni el ARC Radio Studios o sus operadores se solidarizan con los dichos,